Buenas tardes ya. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Rosa, a Fernando, a Raquel por esta magnífica iniciativa, también a la biblioteca encabezada por Pilar, por este merecido reconocimiento y recuperación de la figura de Gómez Moreno, y bueno, pues por invitarme a participar en esta jornada, en la que bueno, pues, mi intervención tiene cabida precisamente por la interdisciplinariedad del trabajo de Gómez Moreno y por las posibles lecturas que tiene su obra. Y bueno, pues desde ese planteamiento bueno, pues voy a abordar mi intervención tiene como objetivo la puesta en valor de la aportación de Manuel Gómez Moreno a la documentación del patrimonio artístico y arqueológico, tanto en su labor docente como en su incesante actividad investigadora. El arqueólogo granadino tuvo siempre muy presente y muy asumida la técnica fotográfica como indispensable en su metodología de trabajo, especialmente a raíz de la elaboración del primer catálogo monumental dedicado a Ávila en 1900. Un trabajo que sería determinante y a partir del cual, bueno, pues le llevaría a utilizar de forma sistemática la fotografía en todo su trabajo. Como muestra y constatación de este planteamiento, me voy a centrar en una etapa y en un conjunto documental que quizá no es tan conocido, pero que bueno, pues, se generó como resultado de la actividad de Gómez Moreno en distintas instituciones. En este caso me voy a centrar en el periodo comprendido entre 1925 y 1950, etapa en la que Gómez Moreno bueno, pues, asumió la dirección del Instituto de Valencia de Don Juan, Museo de Artes Decorativas, situado en la calle Fortuny, y entre los fondos del instituto se encuentra, pues, abundante documentación generada por Gómez Moreno durante su etapa, donde la fotografía y su dimensión científica tiene un papel protagonista. Precisamente de esta documentación fotográfica voy a presentar algunos datos sobre sus características, sus contenidos y el uso y la aplicación de esta documentación en el contexto del instituto. Todos estos datos son resultado de un proyecto de investigación que el grupo Fotodoc de la Universidad Complutense viene desarrollando desde el año 2014 en la recuperación, tratamiento y difusión de los fondos fotográficos del Instituto de Valencia de Don Juan, que bueno, pues tienen ahora mismo un alcance de unas 48.000 piezas. La descripción de monumentos y de bienes artísticos es uno de los campos de investigación histórico-artística que ha tenido mayor repercusión en la historia del arte español, ya que proporcionaba una valoración científica y exhaustiva de nuestro patrimonio. Precisamente Manuel Gómez Moreno entró en la escena del pensamiento historiográfico con la elaboración de los catálogos monumentales de las provincias de Ávila, Salamanca, León y Zamora. En estos primeros años sería donde bueno, pues, Gómez Moreno adquiere una metodología sólida y aplica, pues, medios de investigación intelectuales y materiales que le harían avanzar y perfeccionar su método de trabajo. Como comentaba al principio, me voy a centrar, bueno, pues en uno de los conjuntos documentales de
generados por Gómez Moreno en el Instituto Valencia de Don Juan, una de las múltiples instituciones en las que trabajó. El Instituto Valencia de Don Juan es probablemente una de las instituciones museísticas más singulares, tanto por el carisma de sus fundadores, Guillermo de Osma y Adela Cruz Guzmán, condesa de Valencia de Don Juan, y que fue fundado en 1916. La pareja, al no tener descendencia y bueno, pues al temor de que sus colecciones se dispersasen, crearon el instituto como un centro de estudio y de investigación. Y bueno, pues en este instituto se recogen tanto piezas arqueológicas y artísticas que conforman el museo, más la documentación personal y la biblioteca del matrimonio, que formarían parte pues, de lo que es la biblioteca y el archivo. Conocido por sus colecciones de loza, de reflejo metálico, azabaches, tejido y mobiliario, el instituto atesora un extraordinario fondo arqueológico que abarca desde el bronce final a la época visigoda y donde priman los objetos de metal y la orfebrería. Si Gómez Moreno disfrutaba con los alumnos y con los investigadores y por supuesto con sus discípulos, el Instituto de Valencia de Don Juan fue uno de sus lugares predilectos. Estuvo vinculado, antes de asumir la dirección en el año 25, su vínculo con el Instituto Valencia de Don Juan y sobre todo con sus fundadores ya arrancaba de años atrás. Se conserva correspondencia donde Guillermo de Osma le solicitaba en 1896 unos dibujos del sepulcro de los Reyes Católicos en Granada. Y bueno, pues con posterioridad también sabemos que el catálogo de Salamanca se le encargó por mediación de Guillermo de Osma. Vinculado, como digo, al instituto, primero por las tertulias a las que asistía los domingos y después a la dirección que asumió en el año 25, eran todas las actividades que le llenaban de satisfacción, pues porque le desconectaban de otras actividades administrativas y también, bueno, pues él veía cumplida su afición como coleccionista de monedas y de tejidos. Por tanto, era un contexto que disfrutaba especialmente. El papel de Gómez Moreno es especialmente relevante en el marco del instituto porque bueno, pues la formación de las colecciones se va a propiciar sobre todo a partir del año, entre el año 22 y el año 1950. En este periodo, bueno, pues, que coincide con la muerte de Guillermo de Osma de forma un poco repentina, bueno, pues hace que se empiece a elaborar un primer libro de registro que con gran meticulosidad fue llevado a cabo por sus dos primeros directores, Antonio Vives, y a la muerte de Antonio Vives en el año 25 lo asumiría Gómez Moreno. Y bueno, pues en este periodo es donde empiezan a incrementarse las colecciones del Instituto Valencia de Don Juan. Todas las piezas que eran bueno, pues susceptibles de adquirirse eran sometidas a un escrupuloso proceso de documentación, donde se buscaban testimonios gráficos de la pieza, se localizaban, bueno, pues artículos y bibliografía especializada, de manera que bueno, pues hubiera un estudio muy exhaustivo de cada una de esas piezas. Se conservan dosieres donde, bueno, pues muy característicos de Gómez Moreno, donde hay anotaciones en facturas y en papelitos de lo más peregrino, donde hay una serie de dibujos y donde hay, bueno, una información absolutamente exhaustiva de cada una de esas piezas. Una vez que se ingresaba la pieza, se realizaba una nueva documentación, sobre todo de forma gráfica. Se fotografiaba esa pieza y se daba entrada en unos libros que se diseñaron
durante la dirección de Gómez Moreno, que son unos álbumes de adquisiciones. Los grupos de documentos que nos encontramos y donde tiene cabida la documentación generada por Gómez Moreno son un conjunto que hemos denominado cajas verdes, que son unas cajas de archivo donde se guarda y se encuentra buena parte de la documentación de las piezas del museo y que incluyen fotografías en toda esa documentación como un testimonio gráfico de la pieza. Otro segundo conjunto sería el Fondo Gómez Moreno, y que está formado por fotografías, fundamentalmente son reproducciones de las piezas del museo, y son negativos que están en placas de soporte vidrio y en soporte flexible, y también en positivo en papel. Y el tercer grupo serían los álbumes de adquisiciones, a los que ahora también haremos alusión, y que bueno, pues, están constituidos por una ficha con una breve descripción de la pieza y incluyen una fotografía. Y el papel que desempeñan estas fichas es que certifica el ingreso de la pieza en el museo. Este es cómo se encuentran ahora mismo las placas y el fondo fotográfico de Gómez Moreno en el depósito. De momento hemos hecho una primera valoración cuantitativa y cualitativa del fondo, y se encuentran en las cajas donde nos encontramos las placas, que son pues, las propias cajas de las placas comerciales, que no es la instalación adecuada, pero de momento, por estar identificadas, las tenemos situadas ahí en espera de poder abordar su instalación en materiales de conservación adecuados. Por proporcionarles algunos datos sobre el conjunto fotográfico, los materiales negativos suman un total de 3.225 placas, que están distribuidas en 161 cajas, todas en gelatinobromuro de plata. Ahí, como he señalado, están en soporte vidrio en distintos formatos y en soporte flexible, donde nos encontramos nitratos y acetatos que también se han sometido a un proceso de separación para evitar daños irreparables que en algunos casos ya se habían producido, porque estaban mezclados el vidrio con los nitratos y había algunos en proceso de descomposición. La primera valoración cualitativa de las temáticas que comprenden la fotografía, pues aparecen alrededor de una treintena de temas, y bueno, pues hemos podido cuantificar el volumen de placas en cada uno de esos temas. Evidentemente, bueno, pues hay temáticas donde el material es más abundante, como por ejemplo pues, en las cerámicas, en las miniaturas, en las armas, en la pintura, en los platos, ¿no? O también en los tejidos y en las telas, pues, que eran materia de especial interés para el museo. En el uso de los negativos, es decir, hay una parte que, además de reproducir piezas del museo, se reproducen también las salas, ¿no? Las salas del museo, para incorporar estas imágenes en su versión positiva en ese libro de registro que se fue elaborando en la primera etapa por Antonio Vives y por Gómez Moreno, y que servía a modo de inventario de las piezas, tanto cuadros, tapices o piezas de cerámica del museo. Y que, estas placas son las de mayor tamaño, de 18 por 24, pues porque permitían la numeración y una mejor identificación de las piezas que aparecen representadas. En cuanto a los positivos, aparecen alrededor de 2.000 piezas, son 6 cajas y 18 sobres, que se han mantenido en su instalación original, como digo, en espera de poder ser abordado e instalado en
los contenedores oportunos. Y bueno, pues la temática es prácticamente coincidente, pero en estos casos bueno, pues se trata de material de copia positiva en tamaños menores. Los álbumes de adquisiciones, como he señalado, se diseñan durante la dirección de Gómez Moreno y bueno, pues nos encontramos con 11 álbumes que tienen un tamaño de 15 por 24 y que incluyen una fotografía en 13 por 18. En estos 11 volúmenes se describe un total de 521 piezas o lotes que aparecen con una numeración correlativa, aunque a veces el número puede corresponder a varias fichas. Y bueno, pues aparece en estas fichas aparece una breve descripción manuscrita de la pieza, donde bueno, pues se suele mencionar al propietario, el origen de la pieza, una breve descripción y una referencia visual. Con carácter general suele aparecer solo una vista de la pieza, pero en otros casos pues aparece como en este caso pues ambas caras de un plato, ¿no? Y a veces bueno, pues aparece también la referencia a la localización de esa pieza, como en este caso pues aparece el salón rojo. Estos álbumes de adquisiciones se complementan además con un libro de registros, un cuaderno negro donde bueno, pues aparecen algunos datos más que complementan las referencias de este álbum de adquisiciones, donde a veces se indica también la procedencia de la pieza e incluso bueno, pues el precio, ¿no?, que se ha pagado. En cuanto al uso y aplicación para entender la fotografía realizada por Gómez Moreno en el contexto del Instituto de Valencia de Don Juan, bueno, pues fundamentalmente tiene ahí sin duda un uso documental de la fotografía, porque se conserva, bueno, pues las cartas o notas de propuesta de adquisición de la pieza se presentaba para la aprobación de la Junta de Patronos, por tanto la fotografía ahí pues tenía un papel documental pues para hacer una referencia visual a la pieza que se quería adquirir. Por otro lado, tiene un valor documental, pues porque en todos los casos la fotografía sirve como testimonio de la existencia de esa pieza, de su estado de conservación y también en muchos casos de la originalidad o de la falsedad de la pieza, porque también nos consta que el análisis de determinadas piezas y de las inscripciones pues determinaron que una pieza que se iba a adquirir era en realidad una falsificación, y por tanto, bueno, pues en esos casos también la fotografía fue fundamental para determinar que la pieza era falsa y por tanto no adquirirla. Y en tercer lugar, y lo que resulta bueno, pues de interés para el museo y para los investigadores, es que todas esas fotografías sirven como instrumento de control de la colección y de las piezas que existen en el museo, puesto que acompañan a la guía inventario y sirven para tener una referencia visual de esas piezas. La fotografía era realizada en muchos casos por Gómez Moreno, incluso también el proceso de revelado, porque en el Instituto Valencia de Don Juan Guillermo de Osma y Adela Cruz eran grandes aficionados a la fotografía, y en el palacio había un laboratorio, ¿no?, un cuarto de revelado, y por tanto pues en muchos casos Gómez Moreno también realizó el revelado. Incluso hay negativos donde aplicó el retoque, y hay máscaras con témpera naranja o con témpera negra, pues para en el proceso de positivado realzar las piezas. Nos queda constancia además que en otros casos sí que encomendó esta labor a otros fotógrafos y a profesionales en el ámbito de reproducción del patrimonio histórico artístico, y de todo ello bueno, pues queda constancia en unos libros auxiliares de caja donde se ve bueno, pues, los encargos que hacen a distintos fotógrafos. Aquí por ejemplo aparece Baglietto y Gil Miquel, que bueno, fueron asiduos en el trabajo de reproducción. No obstante, Manolo Gómez Moreno en ese trabajo tan exigente, tan pulcro y tan cuidadoso, pues nos consta también por el reciente libro publicado por Gómez Moreno Calera, que incluso daba instrucciones
a los estudios fotográficos para que, por ejemplo, no les sacaran las fotografías con marco blanco o con marco negro porque no le gustaba. Y aquí, bueno, pues hay una firma de un compromiso de Miquel diciendo que bueno, pues renunciaba a cortar las fotografías o a sacarlas con ese ribete blanco. Pero se conservan facturas pues, de numerosos fotógrafos como también Moreno, el archivo Más, u otros fotógrafos que también se encargaron de reproducir esta pieza. Y bueno, pues como reflexión final y como un poco un apunte de esta breve presentación es bueno, pues, recoger el carácter único de las colecciones arqueológicas del Instituto Valencia de Don Juan y que se conformaron como una colección de estudio en la que Gómez Moreno participó activamente pues, porque se enriquecieron precisamente durante su dirección. La siguiente etapa la asumiría Torres Balbás, pero ya en esa época no se adquirieron más piezas. Por lo tanto, las colecciones del instituto se enriquecieron fundamentalmente por la labor de Gómez Moreno, que incluso él también donó parte de su colección personal de monedas a la propia institución. También, bueno, pues una idea que ya hemos escuchado esta mañana y es, bueno, pues las posibilidades de investigación que da los trabajos de Gómez Moreno por ese carácter interdisciplinar y que bueno, pues permite hacer lecturas muy distintas pero complementarias de su obra y de su producción fotográfica. También bueno, pues, poner de relieve la profundidad de los procedimientos utilizados como método de trabajo por Gómez Moreno y el uso sistemático de la técnica fotográfica con fines documentales. Él insistió a sus alumnos siempre de la importancia y de conocer la técnica y de aplicarla en los trabajos de campo, y en esto pues creó escuela con discípulos que ya bueno, pues, hemos mencionado como Torres Balbás o Diego Angulo o Mergelina, Gallego Burín, La Fuente Ferrari, Juan Cabré, bueno, pues que ya conocemos que trabajaron la fotografía también en sus estudios de campo. Poner de relieve, pues como decíamos, el papel de la documentación y de Gómez Moreno, en el que su método de trabajo promueve el respeto al objeto arqueológico y a su preservación y bueno, pues su visión de la cultura es muy revolucionaria para la época. Ahora hacer una fotografía no cuesta nada, pero en aquel momento realmente era una proeza. Y es bueno, pues, muy de reconocer la labor que realizó. Y bueno, pues por último poner también de relieve que la recuperación de este fondo fotográfico y su análisis pues también nos viene a revelar nuevos datos sobre el carácter metódico y los instrumentos que utilizó Gómez Moreno en su trabajo y en la descripción del patrimonio arqueológico. Es un proyecto que, como digo, está en proceso y que en la medida que podamos continuar avanzando en su análisis, pues probablemente nos revelará mucho más datos. Muchas gracias.